Nos vamos para Uruguay porque ahí es donde encontramos a al viajero de esta semana, ¿eh? Él es salvadoreño, se llama José, pero en El Salvador a los José se los dice Chepe. 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 Mirá. Él es Chepe Ruiz, es ciclodélico, es un cicloviajero y lo tenemos con nosotros en línea. Chepe, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están, muchachos? Muchas gracias por invitarme a su programa radial. Me siento, la verdad, muy honrado de estar con vosotros y bueno, acá estamos a las órdenes. Es la primera vez, creo yo, en la historia, no sé, esto lo aseguro de viajero, pero también de mi vida, que hablo con alguien del Salvador. ¡Qué bueno! Sí, bueno, tengo la primicia. Inauguramos... Gracias por darme ese privilegio. Sí, inauguramos con alguien de El Salvador. Bueno, ¿cómo arranca todo esto de los viajes en tu vida? Andá a los inicios, cuando todavía no estabas como viajero. ¿Cómo arranca? Ah, qué bonito. Bueno, lo vamos a remontar un poco a la realidad de mi país. Yo nazco en 1980 y en ese mismo año, bueno, hay mucha convulsión social y revienta la guerra civil. A los 3 años de haber nacido, mi mamá me cuenta que nos fuimos huyendo del país a pedir asilo político a Guatemala. Fueron masas de personas que nos fuimos a Guatemala, estábamos en la región de Esquipulas, apenas me acuerdo de algunas fotos. Y pasamos un tiempo ahí en los campos de refugiados y luego en el 86 hicimos un intento de volver al país y volvió a haber otro problema, la guerra se hizo más fuerte, hubieron terremotos, volvimos a ir a Guatemala. Entonces, siempre desde mis recuerdos, yo me acuerdo que estábamos constantemente cambiándonos de lugar, porque no era fácil, pues en los 80, en los 90 en Centroamérica no era fácil quedarte en tu país. Las políticas de nuestro país eran expulsaban a las personas, pues. Y todo el mundo agarraba para Estados Unidos, para todas partes, y así fui creciendo. Al fin nos establecimos en Guatemala más tiempo y aprendí a trabajar de soldadura, de lo que fuera. No pude estudiar porque ya desde los 13, 14 años había que llevar un poco de sustento a la casa, pues éramos mi hermana y yo y mi mamá, mi papá, vendían lo que podían. Y así fue que fuimos cambiándonos de lugar en lugar, buscando dónde dormir, así terrenos, me acuerdo que alquilábamos terrenos, construíamos nuestras cabañas y vivíamos así. Y después, cuando me vine a ver, hermano, y tú, Gabriela, cuando me vine a ver ya tenía un hogar, ya era un chico de 19 años, con una compañera y embarazada, que íbamos a tener una hija. Mira. Y bueno, y cuando nació mi pequeña, fuimos al hospital, yo estuve ahí en el parto y vi el alumbramiento, vi todo cómo nace una vida, pues. Y me acuerdo que la doctora me la puso en las manos y por primera vez sentí en realidad que es el amor. Por primera vez valoré que era lo que valía una vida, que la vida de esta pequeña estaba en mis manos y mi sangre estaba en su sangre. Y si yo moría, pues en cierto modo seguiría viviendo en ella. Entonces eso hizo un cambio en mí. Y comencé, un taxi nos llevó para nuestra casita de chapa que teníamos. Y comencé a verme pobre. Por primera vez comencé a verme pobre y decía yo, bueno, ¿en qué circunstancia, en qué situación he traído una vida más a este mundo? Yo puedo sufrir, yo estoy acostumbrado, vi caer las bombas, vi cadáveres en la calle cuando era pequeño, pero no quiero que esta niña pase esto. Entonces decidí, al año de que ella cumplió un año, decidí irme para Estados Unidos y ahí hice mi primer viaje de más o menos 2 meses, ilegal, entrar a Estados Unidos, crucé todo el norte de Guatemala, México, y me fui así como de mochila, pidiendo que me llevaran, y logré llegar a Bronxville, y de Bronxville unos familiares me mandaron dinero para llegar hasta Houston, por un tren, y así viví un año en Estados Unidos, en Georgia, después me fui para Maryland, y estando allá en Estados Unidos, el hogar pues
como que la soledad y el dinero pues no fue, como que el dinero no fue suficiente. Entonces la soledad sustituyó el amor y una tarde trabajando, la mamá de mi hija me dijo que estaba embarazada de otro chico. Y así que lo mejor sería que me viniera para El Salvador a cuidar de mi pequeña. Y así fue que me vine. O sea, y me vine para Guatemala y después con mi pequeña por primera vez después de muchos años yo quería conocer mi país y me fui para El Salvador y ahí empezó ya la secuencia más de viajes personales. Ya no era con la familia, sino que era viaje con mi pequeña yo. okay. Mirá, a ver, poneme en situación más o menos en el tiempo. ¿Qué edad tenía tu niña? Ella tenía 2 años cuando yo vine de Estados Unidos. Regresarte es fácil, no te piden papeles, nada, pero claro, me costó tanto llegar, pero regresarme solo mi pasaporte, y ya llegué. Me acuerdo que traía un galón de leche llena de monedas de 25 centavos, allá les dicen cora, o cuara. Entonces, de ahí conté, me salieron como $80, y eso fue lo que le regalé a mi padre, y traía como $600 ahorrados. Y yo ya no quería estar ahí en esa champita, en esa casita donde vivimos, donde fue mi hogar, pues. Entonces me sentía muy, muy deprimido. Entonces hice mi primer proyecto de asentarme en El Salvador y me contacté con un tío en la capital y ahí viví 3 años trabajando y una vecina cuidaba a mi hija. Mi madre, mi padre se fueron para Estados Unidos para seguir sobreviviendo. Claro. Y bueno, y ahí una vez me acuerdo una tarde, estaba muy deprimido, tengo 23 años por ahí. Sí. Entonces, había una cuerda que utilizaba yo para tender la ropa, entonces la colgué de una viga y dije yo, la voy a dejar aquí para ir enamorando la muerte. Una noche de esta, que toque fondo, lo voy a hacer. Y así estuvo. Me acuerdo que llegaban algunos amigos abajo a visitarme a mi habitación y me decía, ¿y qué vas a colgar ahí? La hamaca, le digo yo, pero me hace falta la otra cuerda para colgarla. Entonces comencé a familiarizarme con esta idea, a darle un poquito más a fermentarla, porque sentía de que la verdad la vida, ¿cuál era el sentido si tú das todo y no recibes nada? Pensaba de que el amor era recíproco, que el amor era como el espejo que se refleja en ti. Entonces, me acuerdo que una vez, y mi pequeña, linda, bonita, salíamos a pasear de vez en cuando, pero yo no valoraba eso, pues, estaba tan enfrascado en mi fracaso, y bueno, y seguía así, navegando en mi desierto. Entonces una vez el tío que me había empleado, andaba un libro en su auto, y yo una vez le dije, ¿y de qué se trata ese libro? Léelo, me dice, léelo, te lo presto. Y era El Quijote de la Mancha. Mira. Entonces, me acuerdo que pasé hasta la 1 de la mañana leyendo ese libro, desde como a las 7 después de cenar, y me encantó y me sumergí en las historias y la aventura del Quijote. Así que después de ese libro me dio uno de García Márquez, después comencé a leer otros libros comerciales y comencé a nutrirme y comencé a viajar en los libros. Mirá. Y comencé a pensar de que había una oportunidad, pues, que había una oportunidad de cambiar mi idea fracasada que tenía. Y de repente viene mi madre de Estados Unidos, mi papá, y me cuentan de que hay un lugar bonito en El Salvador, donde hay unos terrenos baratos y ahí podemos iniciar nuestra vida. Y nos fuimos para allá. Es una playa del Pacífico, frontera con Guatemala, se llama Garita Palmera. Entonces nos establecimos ahí y comenzó a darme vuelta la cabeza. Yo digo, ¿cómo hago para viajar así como la gente que viaja en estos libros? Yo no sé, pues no tengo conocimiento, no tengo dinero. Y cuando miraba a los gringos pasar así en bicicleta, yo trataba de hablarles, pero tenía mucha pena. Y a veces no eran ni gringos, a veces eran latinos, tal vez argentinos o brasileños, no sé. Hasta que poco a poco me fui agarrando valor y fui conociéndolos, y me fui llevándolos primero para mi casa, y ellos me fueron diciendo que sí se podía viajar sin dinero, que sí se podía viajar sin conocimiento, simplemente que me aventara
Y así hice mi primer viaje de mochila, recorrí todo Centroamérica en 2 meses, y comencé a sentir que no era fácil, pues, porque no toda la gente se alegra que tú andes viajando, a mucha gente no le importa que andes viajando, y más en nuestros países, de que la gente viaja por buscar una mejoría económica, no por placer. Y bueno, y después realicé otro viaje ya, conforme fue pasando el tiempo, me fui sanando, le fui encontrando un sentido más a la vida. Y después, con el tiempo, organicé un viaje con un amigo de 1 año y recorrimos desde El Salvador hasta Buenos Aires, me acuerdo, hace 10 años. Y de Buenos Aires regresamos de nuevo para casa. Ese viaje duró 1 año de mochila, y ahí ya comencé yo a madurar y a pensar que sí era posible, pues, viajar sin dinero y a encontrarme con los milagros, con los instantes del camino. Qué locura, ¿no? Entonces, sí, una locura. Después entré a la universidad. En mi país hubo unos cambios políticos muy importantes y se abrió el conocimiento para muchas personas. Entré a la universidad y empecé a estudiar economía política, y después me enganché con filosofía, y después me metí con antropología cultural, porque yo soy descendencia maya, indígena. Entonces, y quería conocer mis orígenes. Y fíjate que una vez, viniendo de un pueblito, tuve una pequeña visión. Yo venía en una bicicleta viejita, entonces yo me sentía que venía viajando en otros países, en un pequeño instante. Entonces yo dije, esto es otro viaje. Yo pensé que ya no iba a viajar más. Ya mi hija estaba grande, estaba a punto de cumplir 15 años, y yo dije, bueno, ya no voy a viajar más. Pero esta cosa que comenzó a quemarme en mí, de que, pero, ¿qué era eso? ¿Por qué sentí eso? Y en la noche le conté eso a mi hija, y le conté eso a la chica con la que estaba viviendo conmigo, y les conté que yo sentía eso, ¿verdad? A los 2 años de que sentí eso, agarré la bicicleta, me despedí de mi familia y me vine para Sudamérica, porque mi hija me dijo, en vez de 15 años, papá, mejor regáleme una oportunidad para ir a la universidad. Ella me dijo que había visto que por internet se podía estudiar aquí, había visto que aquí era muy abierto a los extranjeros, entrar a la facultad. Entonces, y eso le daba como un propósito más al impulso de viajar. Claro. Ya no era tanto viajar por placer, o por holgazán, o por vago, sino que porque ya iba a haber un objetivo, una finalidad. Claro. Y el tiempo se fue dando, cuando sentí ya estaban pasando 2 años y no lo empezaba. Así que una vez dije yo, no, en enero arranco y me voy. Y lo único que tenía eran $60. Pero me acuerdo que tengo una amiga que se llama Mary Mendieta. En esos días que yo iba a salir, me dijo de que le faltaban $20 para la universidad, para la cuota de la universidad. Porque en nuestro país, si no logras entrar en la pública, porque es difícil, tienes que pagar una universidad privada. Claro. Entonces, sí. Y yo le di los $20, y así me vine con $40, salí de Garita Palmera, de mi casa. Ya me despedí de mi madre, de mi hija. Mi mamá quedó muy, muy mal, muy destrozada. Fabiola quedó triste, pero también sabía que era nuestro proyecto. Era como buscar una vía para su conocimiento, su futuro. Claro. Entonces, y así me vine, pensando de que solo iba a poder llegar hasta Nicaragua, o tal vez llegaba hasta Costa Rica, dije yo. Claro. Sí, pero por lo menos lo voy a intentar. Y así me vine, con los $40 nomás, llegué hasta Nicaragua. Ahí trabajé en un hotel, me dieron trabajo. Con ese dinero logré llegar hasta Panamá. Y así, y después de Panamá, para cruzar a Colombia era difícil, tapón, porque claro, ya no podía ir en bicicleta. Sí. Entonces estaba en un pueblito en Panamá, así, durmiendo en el parque, y comía de la basura. Aprendí a reciclar comida de la basura. Entonces, cuando un señor me vio y me preguntó de dónde era, y él había conocido a algunas personas de El Salvador también, y me dio trabajo. Él es un señor carnicero, que ahora aún es mi amigo, y me dio trabajo, y después, conforme pasando el tiempo, más gente me fue conociendo,
conseguí herramientas, comencé a trabajar de lo mío. Y así, mira, yo salí de ese pueblito casi con $600. Después de que estaba durmiendo en el parque, me consiguieron una casita para dormir, salí sano, salí con la bicicleta reparada, con alforjas, traía hasta aceite de oliva, me acuerdo que traía yo en las alforjas. Después que solo traía agua y avena. Y entonces, y bueno, y así se fueron dando las cosas. Llegué hasta el último puerto que me llegaba por tierra, y 2 días después encontré un barco que me llevara a Capurganá, Colombia, y de ahí empecé a viajar, y ahí dije yo, hoy sí, el sur es mío, hoy sí llego hasta Buenos Aires, llego hasta donde quiero. Y así comencé a viajar, comencé a encontrarme más ciclistas, me comenzaron a dar más conocimiento, que habían aplicaciones que te enseñaban el mapa, donde habían casas ciclistas, y que habían aplicaciones de personas que te daban alojamiento gratis. Claro. Y la cosa fue agarrando más color, más bonito. Claro. Más. Y mis bolsas de comprados se fueron cambiando por alforjas, porque habían ciclistas que me miraban así, mi forma precaria de viajar, y me decían, toma, te voy a regalar una lamparita, o te voy a regalar una alforja, o un cargador, cualquier cosa. Y se fue sumando, ¿verdad? Se fue sumando. Y ahí fui entendiendo que los seres humanos no somos individuales. Los seres humanos somos un ser colectivo, nos complementamos. Y ahí fui entendiendo de que en realidad las fronteras no tenían sentido, que los países no son reales, que todos somos hermanos. El francés reía igual que yo, el chico de Rusia sufría igual que yo en las subidas, la chica de Argentina igualmente tenía hambre, igual que yo. Todos éramos iguales, todos viajábamos por un sueño. Y así vine viajando hasta que llegué a Ecuador, al sur de Ecuador, y quise entrar a Perú. Ahí me dijeron de que no podía entrar porque yo necesitaba visa. Entonces yo le digo al embajador, ahí en la embajada, ¿por qué me pide visa si somos latinoamericanos? Y me dice, es la ley de la reciprocidad, me dice. El Salvador, tu país, nos pide visa a nosotros, y nos pide muchos requisitos. Y después entendí de que es Estados Unidos el que le pone le cierra el camino a la gente, pues, desde Centroamérica, y bueno, y nuestro gobierno se doblegan hacia esas restricciones que pone nuestro vecino. Sí, totalmente. Así que me animé y entré ilegal a Perú con la bicicleta. Entré ilegal con la bicicleta y pasé 4 meses en Perú. Mirá. Comencé a sentir que la bicicleta no es cualquier cosa. Comencé a verla bien y yo dije, esta es una máquina mágica. Es una máquina de experiencia, porque con la bicicleta cualquiera me regala agua. O sea, es que comencé a notar que había como un poquito de aprecio cuando me miraban viajar con bicicleta. Y así anduve, Perú, Bolivia, ilegal. Después vi que todos los viajeros agarraban para Argentina, Chile, y yo dije, bueno, ¿y por qué no van para Paraguay? Y comencé a preguntarle, ¿ustedes por qué no van a Paraguay? No hay mucho que ver, yo quiero ir para Paraguay. Y agarré la ruta, me fui para Paraguay, la pasé espectacular, amé la gente, lloré con ellos, reímos, nos embriagamos, y así fue en cada país. Luego Brasil, luego Uruguay, luego Argentina, y ahí estando en Buenos Aires, el grupo de amigos que yo me había hecho por WhatsApp de ciclistas me dijeron, Chepe, ya que estás ahí, dale hasta Ushuaia, dale hasta el sur, a la Patagonia, conocer. Sí. Ahícito nomás, 3.000 kilómetros. Piensen ustedes que todo esto, él habla de esto, y dice, o sea, en bicicleta. No, yo voy para Paraguay, pero era en bicicleta. Claro, sí. Una locura. Chepe, querido, y contanos, en Argentina, ¿probaste las empanadas de Argentina? ¿Cuál es la comida que probaste acá en Argentina que te gustó? Que digas, che, esto en Argentina se come y es increíble. Mira, a mí, los argentinos que me encontraba en el camino, porque sí encontré muchos argentinos en el camino, me decían, al llegar a Argentina tenés que probar las facturas. Bueno, las facturas. Y tenés que, bueno, el mate yo lo probé en varios países con ellos, porque viajé con algunos argentinos. Entonces, sí, y las facturas, tenés que probar el dulce de membrillo, dulce de leche. El dulce de leche. Ajá.
Sí, la torta frita, el asado. Y cuando entré por Argentina la primera vez por ¿cómo se llama? Paysandú. Yo venía de Uruguay y entré ahí a esa frontera Paysandú. Entonces cuando entré a la primer pueblito, Colón. le digo yo, ¿dónde venden las facturas? Allá en la panadería. Y cuando voy a ver, eran pan dulce, que en Centroamérica lo conocemos como pan dulce, aquí eran facturas. Yo pensé que era algo algo más raro, así, claro. No sé, tal vez algo más raro. Y yo digo, bueno, pero me encantaron porque hay más variedad. Después probé la torta frita, me encantó, y el dulce de membrillo. Y en Entre Ríos está la galleta entrerriana. La galleta, sí. Y tuve la oportunidad, después de que llegué a Buenos Aires y recorrer más para Neuquén, Santa Rosa, todo, y llegar al sur, llegué a un pueblito, me acuerdo que se llamaba San Martín de los Andes, pero no el glaciar, sino que el pueblito. Uh-huh. Y ahí me tocó la Navidad. Ahí llegué, me acuerdo, como que con 10 pesos, no me acuerdo, no tenía nada de dinero ya, bien golpeado por el viento. Y llegué a un camping municipal y ahí pasé la Navidad, ahí me tocó la Navidad. Y habían otras personas que estaban también viajando en sus carros, otros en moto. Y al verme que yo era el único que andaba en bicicleta, me llamaron y me dijeron, ¿quieres cenar con nosotros la noche buena? Sí, claro. Ahí probé lo que comen en Navidad, un dulce bien, bien rico. No me acuerdo cómo se llama. ¿El pan dulce? Sí, el pan dulce, pero me dieron un caramelo. ¿Garrapiñada? Muy rico. ¿Garrapiñada? La garrapiñada, sí, pero y de ahí me dieron otra. El turrón, claro. Sí, qué rico, comí turrón, tomé sidra, la pasé muy bien con ellos. Y esta gente era de Mendoza, me invitaron a su casa, ya no he ido por lo de la pandemia, no volví a salir de acá. Y la pasé muy rico, la verdad. Yo soy vegetariano, pero la comida que logré comer en Argentina, las pastas y el mate, me acuerdo que en la Patagonia entré a una casa de unos mapuches y lo único que tenían era una sopa de oveja, de cordero. Sí. Entonces, y aparte habían hecho unas papitas asadas y me dieron lo que yo le dije, que lastimosamente no podía comer su comida, pues, pero compartí con ellos. La pasé muy bien con los argentinos, con los brasileños, la gente de Latinoamérica. Somos un solo ser. Hay mucha alegría, hay mucha solidaridad. La verdad, este viaje, yo pensé que no era capaz de hacerlo. Y ahora que, tomando en cuenta tantas incapacidades que uno tiene y lo logré, yo digo que cualquiera puede hacerlo. Con dinero, sin dinero, todos tenemos la capacidad de encontrar la fuerza creativa. Cuando tú no tienes dinero, pero tienes una voluntad inmensa, tienes un objetivo y tienes mucha curiosidad, vas a comenzar a tener mucha creatividad y a resolver. Lo que me gustaba cuando me quedaba sin dinero era que eso me obligaba a buscar más personas, a buscar más ayuda, y en eso encontraba más contacto, más experiencia, más historias. Comencé a encontrar la felicidad en la sonrisa de los niños, en los cuentos de las ancianas, en las miradas brillantes de las mujeres, en el trabajo de los hombres, en todas partes. Comenzó a mutarse, el viaje te transmuta, y comencé a sentirme tan diminuto que me sentía afortunado por estar vivo. Comencé a sentir la existencia como algo, como lo más maravilloso. Ya ni la bicicleta era de mi propiedad, ya ni las cosas eran mi propiedad, simplemente yo me sentía a la naturaleza, yo me sentía a la vida. Comencé a entrar en un mundo espiritual, porque el hambre, el sufrimiento, la lluvia, el sol, todo esto fue forjando la roca dura que yo era, la fue forjando y fue quedando algo pequeñito, algo como un cristal. Y es cuando tú tienes la conciencia y cuando te vas haciendo más humano y más hermano. Y ya no me bastaba con decir buenas tardes o con darle la mano a las personas, sino que me les tiraba encima y los abrazaba.
y les decía te amo. Y si alguien me regalaba un plato de comida o me daba donde dormir, los veía como mis hermanos, como mi familia, y que así son ahora. Claro. Entonces agradecí a la vida por esa experiencia. Fui descubriendo que el dinero simplemente te apega y fundamenta el miedo. Claro. Pero ese miedo fue derrotado con tanto amor, con tanta curiosidad, y decía yo tengo que llegar, porque yo le prometí a mi hija de que íbamos a hacer todo lo posible para que ella llegara hasta acá a estudiar a la universidad. Y cuando llegué a Ushuaia, cuando yo les hice caso a todos, tenés que llegar a Ushuaia, chef. Cuando llegué a Ushuaia, al llegar ahí, te toman la foto, donde dice fin del mundo, me puse a llorar. Y yo dije, carajo, ¿qué he hecho con mi vida? 2 años de mi vida, 13 países más o menos, 20.500 kilómetros, cuando después hice la cuenta. Yo dije, pude haber muerto arrollado por un camión, o pudieron haberme matado, o algún animal me hubiera comido en el Chaco o en la Amazonía boliviana, pero llegué hasta acá, algo que era imposible. Yo salí, nunca pensé que iba a llegar hasta donde iba a llegar, y me di cuenta que lo único que te dificulta para salir, para hacer algo, no tal vez solo un viaje, sino que para que realices un proyecto, es empezarlo y ser consistente y perseverar, necio, que vas a llegar, y vas a llegar al punto de conquistar la gloria, y al contemplar la flor que da su belleza sin pedir nada a cambio, ahí vas a encontrar el amor, ahí vas a encontrar todo, y vas a encontrarte a ti mismo, en ti mismo vas a encontrar a Dios. El viaje te cambia, el viaje cambia a las demás personas. De alguna manera, mis palabras a lo mejor motiven o animen a alguna persona, y me siento contento por ser un medio, porque a mí me dijeron tantas cosas, que la gente que me encontré en el camino, gente de luz, que me fue formando a lo que yo ahora siento que soy, pues. Qué loco que antes de que el viaje te haya salvado la vida de tantos lugares, ¿no? Porque lo que contabas, ¿no? Que habías colgado esa cuerda y que no le encontrabas sentido a la vida, a escucharte ahora. O sea, ser un gran motivador. Claro, tan aferrado a la vida y tan agradecido, ¿no? Sí, yo pienso que a veces toca fondo, y depende de ti si te quedas ahí. Tal cual. O te quedas, o fracasas. Pero si tocas fondo y intentas impulsarte un poco para arriba, y lo haces constantemente, puedes llegar a salvarte, pues. Nadie más te va a salvar que tú mismo. La vida es linda, pero también es una lucha. Hay tantas dificultades que solo depende de ti. La felicidad depende de ti. El viaje me enseñó a pensar más en mi muerte, a pensar de verdad qué sería la muerte, en qué afectaría a mi hija o a mi madre, que antes no lo pensaba. Antes solo era egoísta, quería salvarme yo, quitarme, acabar con todo, apretar el botón y acabar de este sueño. Claro. Pero cuando empecé a pensar de mi muerte, ya no de forma intelectual, sino de forma consciente, entonces dije yo, bueno, yo me voy a morir, y me voy a morir pronto, en unos días, en unos meses o en un año, me voy a morir, pero de aquí en adelante cada día lo quiero exprimir, cada día quiero ser feliz. De aquí a toda mi existencia, de aquí en adelante quiero irme, cuando me toque ese día de morirme, quiero irme satisfecho. No me quiero afanar por lo efímero, por acumular cosas como todo un mundo lo hace. Ya lo que quería ya lo tengo. Ya siento, mi hija ya tiene 2 semanas de estar yendo a la universidad. Nos instalamos aquí en Uruguay, estoy en un lugar bonito, mucha gente nos quiere. Encontré un empleo. Sos muy querible igual. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahora que tú te has salvado la vida, ahora que tú le encontraste sentido a la vida, no seas egoísta, ayuda a los demás. Y de esa manera escribí un libro tratando de compartir un poquito de lo que me ayudó a mí, para no ser egoísta y decir, mira, tú tienes dificultades, no pasa nada, dale, ánimo.
puedes lograrlo, puedes hacer todo lo que tú quieras, solo es cuestión de tu voluntad, de creer en ti, y todo se va dando. Las cosas, es mágica, la verdad, la vida es maravillosa. Hay que vivirla, hay que animarse, hay que recorrer, hay que hacer kilómetros. ¿Y cuáles son los paisajes que te han quedado marcados de todos estos viajes que vos digas, che, estos, no sé, 3, 4, 5 paisajes de los que más te mira, bonito, mira, yo después entendí de que mi carpa era mi casa, ¿verdad? Claro. El hogar es donde vives, la felicidad es cuando ríes. Mi carpa era mi casa y mi medio de transporte para recorrer el universo era la bicicleta. Entonces, llegué a un punto de que abría el cierre de mi carpa y frente de mí estaba el Caribe. Wow. El Caribe colombiano. Yo decía, wow, tengo una casa frente al Caribe, ¿quién iba a imaginarlo? Y pasaba ahí una semana debajo de un almendro, disfrutando que mi casa estaba frente al Caribe y una canoa al lado mío. Todo era mío. Todo era si tuyo. Está en tu mente, es real. Claro. Después lo abrí, otra mañana la abrí y estaba en los Andes bolivianos, arriba a 4.300 pies de altura, y enfrente de mí pasaban las vicuñas corriendo. Y yo digo, nunca imaginé tener una casa tan linda arriba de los Andes. Sí, la tuve en Medellín, tuve casa por toda Latinoamérica, fundé mi casa. Tengo el rastro, quedó ahí de la felicidad. Una vez lo abrí, el cierre, y enfrente de mí tenía un atardecer gris, el cielo gris y el pasto, pequeñito pasto anaranjado. Sí. Eran como las 9 de la noche y frente de mí estaban unos ñandú, la mamá ñandú con 2 chicos ñandú comiendo césped, y me quedé ahí contemplando por horas que no quería que se fueran. Yo estaba ya como a 1.000 kilómetros para llegar a Ushuaia, y yo tenía una casa a esa distancia, yo tenía una casa en el mundo, tenía una casa en mi corazón. Hermoso. Escuchá, y todos estos viajes, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En qué libro? ¿Cómo se llama tu libro? Yo escribí un libro, se llama Un viaje ciclodélico, porque hubieron tantas cosas mágicas que como surrealistas, pero reales. Entonces se llama Un viaje ciclodélico. Estoy empezando un canal de YouTube, tengo mi cuenta de Facebook donde comparto pequeños relatos, comparto fotografías de mi viaje. Entonces yo tengo en Facebook aparezco como Chepe Ruiz, y en la página de YouTube Un viaje ciclodélico. Y ya escribimos la primera parte del libro, ya en este año, ahí como por junio, sale la otra parte, la segunda parte de mi libro, y es gratuito. El proyecto de mi libro es un libro gratuito, y bueno, ahí está para que nos ayudemos unos a otros. Sí. Y de todos estos viajes, después que recorriste un montón de lugares, paisajes, costumbres, religiones, culturas distintas, ¿cuál es el regalo que hoy, ya con todo este bagaje de experiencia, le dejás a tu hija? Bueno, ella creo que tal vez aún no lo asimila, tal vez. Claro. Ella ya está estudiando. Yo sé que un conocimiento es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Pero yo le digo, Fabiola, donde quieras irte, desde México hasta Ushuaia, donde quieras irte, va a haber alguien que te va a recibir, porque dejé amigos sembrados ahí, que todavía cultivamos nuestra amistad, nuestro cariño, hemos construido un grupo de amor con todos ellos. Y yo le digo, cualquier lugar que vayas, hay gente que me ha dicho que te recibe, que me conocieron y que compartimos juntos. Entonces, de alguna manera le he dejado un legado y le he dejado como un sendero a la felicidad. No por el camino material, sino que por el camino de interior. Charlamos y hablamos todos estos temas, ella más o menos entiende, y por ahí va, tratando de crear nuevos seres útiles para esta sociedad. ¿En qué parte de Uruguay estás?
Yo estoy viviendo en Montevideo. Estoy, a raíz de mi viaje, me dieron un empleo en la Embajada de El Salvador, la embajada de mi país. Sí, y formo parte de la comunidad que vive acá en Uruguay, entonces estoy a 7 kilómetros del centro. Y también nos quedamos acá por la Universidad de Fabiola. Claro. Entonces, pero lo mío es el monte, el campo. Después de un tiempo, yo voy a continuar, quiero recorrer más con la bicicleta. El mundo se me hizo chiquito. Cuando llegué a Ushuaia dije, ya me voy para la Antártida y después me voy para tal lado. No quería parar porque tú te acostumbras a los constantes cambios. Claro. Y como ya no le tenía miedo al no tener dinero, yo decía, mira, pasó algo hermoso. Como a los 3 meses comencé a descubrir que todo lo que tú pides con tu corazón se materializa, porque somos parte de un universo mágico. Entonces, en realidad existe la ley de atracción. Y cuando aquello no, o sea, pasaban los días y no se materializaba, lo manifestaba, lo decía con mi boca, por favor, esto. Y se hacía, y de repente estaba. Y a veces mejor de lo que había imaginado. Claro. Me refiero a un trabajo, a comida, un lugar para dormir. Totalmente. Poder pasar una frontera. No hay que ajolotarse. No, tienes que dejarte llevar. Como la hoja la hoja seca en el río, que no rema contra la corriente, se deja llevar y cuando viene a sentir, encuentra la salida en una rama, en una roca. Por algo estamos en este mundo. Si tú naciste y hemos nacido, si esa noche de pasión se les antojó a nuestros progenitores y después de miles de espermas nosotros logramos nacer, no es para hacer fracaso, no es para ser pobres diablos, es para hacer cosas maravillosas, cosas espectaculares. Tampoco es para gastar nuestra vida como todo el mundo la hace, para copiar ideas, para copiar estilos de vida, esquemas, formatos, estatus. No, podemos hacer un arte de nuestra vida. Es un lienzo en blanco nuestra vida. Haz un arte con ella. Maravilloso mensaje. Hermosa la... Chepe, un verdadero placer escucharte. No va a ser la primera vez que hablemos, seguramente, en este Viajero Frecuente Radio. Bueno, muchas gracias, a la orden. Para mí también un gusto que me den la oportunidad, porque el tiempo pasa y las personas mueren, cambian de forma, pero las palabras quedan. A lo mejor una pequeña frase o una pequeña historia sirva para alguien que está a punto de empezar un proyecto. Una gran inspiración seguramente para muchos viajeros que la vayan a encontrar en este momento, la estén encontrando la nota. Así que, verdadero placer, Chepe. Que te busquen en las redes sociales para contactarse, para recibir el libro, ¿te parece? Sí, yo regalo el libro PDF y cuando tenga la oportunidad de regalarlo en papel, yo tengo ejemplares y los regalo también en papel. Pero en PDF lo tengo, que me escriban por Facebook o tú tienes el WhatsApp. Y a la orden, es para mí un honor que alguien lea a Chepe Ruiz. Abrazo gigante. De todo. Abrazo y muy fuerza. Grande. Hay que salir a vivir la vida. Vamos, hay que ser felices. Abrazo gigante. Abrazo. Bendiciones. Abrazo, Gabrielita. El Chepe, viajero del Salvador. Qué linda nota, ¿eh? Sí, emotiva, linda. Increíble, sin palabras. Creo que preguntamos 2 o 3 cosas nada más porque... una historia de vida increíble y cómo los viajes te pueden salvar la vida, Tal literal, cual. Ahí me cuento. Bueno, Lucas Giomini, Gabriela Jatoni, mi nombre es Edgardo Paganini. En 7 días volvemos, Gabriela. Sí, claro que sí. En este programa hicimos 963 kilómetros. Muy bien. Desde Villa Núguez hasta la ciudad de Rosario. Nos encontramos en 7 días, Gaby. Chau. Que lo pasen muy bien, Dios mediante, con un nuevo Viajero Frecuente Radio.